Hola, bienvenidos a este nuevo programa Detrás del Puesto. Hoy tenemos el lujo de no tener uno, sino dos invitados. Así que, bueno, son los chicos de Novolaus. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas, nada. Acá Tomás, encantado de estar acá. Cuando nos invitaron no pudimos dudar, y menos un podcast presencial que uno a veces con la virtualidad se pierde como lo humano y el carne y hueso. Así que nada, muy contento de estar acá y poder contar un poco de nuestra historia. Hermoso. Bueno, Dami. acá Dami, también agradecido de que nos hayan invitado. Un lujo también saber que son amigos del colegio como nosotros, así que compartimos eso. Y bueno, espero que sea una linda charla y que los que estén viendo, se lleven valor. Es un poco el punto. Totalmente. Bueno, para arrancar, queremos saber un poco qué es Novolaus. Ustedes son los fundadores, ¿qué hacen ustedes? Cuéntanos un poquito. ¿Quién arranca? Mándale. Te mando yo. Bueno, Novolabs actualmente desde 2024 es una escuela para emprendedores. Tenemos un programa en el cual acompañamos a gente que tiene una idea y le ayudamos en todo el proceso a ir de 0 a 1, desde validar la idea, plantear el modelo de negocios, entrevistar a los usuarios, definir la solución, crear la oferta, definir el MVP, lanzar el MVP y bueno, ya ahí todo lo que tiene que ver con la adquisición de clientes. Novolaps surge un poco, me tengo que remontar a 2020, con Tommy y Ale, unos amigos también del colegio, nos fuimos a vivir a Valencia. Y al principio Novolaps surge con un poco, qué nos gusta hacer a cada uno, y en general nos gustaba programar, crear productos, crear software, y surge más como una especie de software factory que durante el camino, fue un viaje largo de varios años, durante el camino nos fuimos como perfilando más en desarrollo de MVPs para startups, y justamente en todo ese camino fuimos descubriendo que realmente no es el producto que marca la diferencia. O sea, al final nosotros podíamos desarrollar productos, lanzarlos, pero lo que terminaba pasando era que nadie los quería, ¿no? Y al final era mucha frustración porque eran miles y miles de dólares invertidos, mucho tiempo, mucha compromiso, pasión y todo, para ver que lo que hacíamos no tenía resultados. Entonces ahí fuimos poniendo el foco en todo lo que se hace antes de construir el producto, que tiene que ver con validar realmente si existe un problema, tantear si existe una demanda, si hay gente que realmente esté dispuesta a pagar por esa solución, y recién a partir de ahí sí construir una mínima versión del producto, lanzarla y empezar a iterar con los primeros clientes, ¿no? Perfecto. Y acá me surge la primera pregunta y es, ustedes en la teoría hablan de estos pasos de pensar una idea, validarla, pero pongámonos un poco más en cada detalle. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para pensar una idea? No sé, con Brian somos ingenieros de sistemas, siempre tenemos ideas. ¿Cómo decir cuándo una idea es buena, cuándo una idea es mala? Primero vayamos a la idea. ¿Cómo generar ideas? ¿Cómo generar ideas y cómo saber si es una buena idea o una mala idea? ¿Cómo generar ideas? Hay muchas formas, no es que hay una. Puede ser desde estar atento a tus problemas del día a día y darte cuenta tipo, esto me pasa todo el tiempo y me frustra, y ahí sentarte a ver, ¿habrá más gente a la que le pase esto y le frustre? O sea, y empezar a investigar sobre eso mismo. Otra forma puede ser buscar qué funciona en otros países, que acá no esté, o en el país donde vos estás no esté, y ver si eso se podría adaptar socioculturalmente a donde vos estás. Después otra forma que se usa mucho es como el brainstorming, tipo juntarte con amigos a tirar ideas al aire y ver si hay alguna que te genera algún pálpito. Pero eso es más de cómo generarla. Después, cómo saber si vale la pena o no. Lo más importante al principio es entender si hay una demanda sobre el problema. O sea, si no es un problema, ya ahí como que la idea debería morir. Y a partir de eso vas haciendo otras validaciones, como por ejemplo que la gente esté dispuesta a pagar por ese problema, que los números que más o menos estén dispuestos a pagar te cierren para que sea un negocio rentable. Y vos vas haciendo ciertos checks paso a paso que te dan mucha más certidumbre que tener una idea, desarrollar un MVP, lanzarlo y ver si hay suerte, digamos. Total. Yo creo que para complementar un poco lo que dice Tommy, no es tan importante tal vez la idea inicial, porque esa idea inicial va a cambiar un montón a lo largo del tiempo. O sea, yo creo que al final lo importante es, digamos, uno, entender muy bien en qué es bueno, ¿no? Y cuáles son sus intereses naturales y en dónde tiene experiencia y en dónde también tiene acceso. O sea, si yo, Damián, quiero emprender algo en la industria de seguros, por decir algo, no tengo nada que hacer porque no tengo ningún contacto, ni entiendo, ni tengo insights, digamos, que me pongan en una posición mucho mejor que otra persona para solucionar un problema de esa industria, ¿no? Entonces yo creo que el punto es, por un lado, hacer todo un trabajo de interior, si se quiere, y ahí hay una herramienta que se llama Ikigai, que está muy buena, que es un poco, no me acuerdo exactamente los puntos, ¿no? Pero es en qué sos bueno vos, en qué es lo que necesita la gente y por qué
paga la gente hoy en día y un poco el punto de intersección, digamos, igual los que vean esto chequen por las dudas si son esos puntos, pero digo, es una herramienta copada para por lo menos tener un primer mapeo de vos, tus habilidades, tu experiencia y el mercado por otro lado, qué necesita y por qué está dispuesto a pagar. Y el punto de intersección en todo eso, tenés ahí por lo menos un punto de partida en el cual arrancar. Bien. Después ahí es una cuestión de empezar rápido y la vida y el mercado también te va llevando un poco hacia un norte, ¿no? Pero no es tan importante la idea inicial, sino empezar y a partir de ahí como encontrarla, ¿no? Y también como punto así a agregar es que no existe la idea perfecta. O sea, hay gente que dice, no emprendo porque mi idea no es tan buena o porque no sé qué, y se queda como muy embrollado como en el mundo de las ideas. Y cualquier idea que tengas, vas a tener que cambiarla 80 veces. Así le dediques 2 años más a esa idea, cuando empieces vas a descubrir muchas más cosas. Entonces como que el punto es, tenés ganas de emprender, como dice Ami, hiciste un Ikigai o algún análisis de que es un mercado en el que tenés chances, mandate, empezá a explorar y sobre el camino vas a ir encontrando las respuestas, o sea... Total. Y otro punto también para agregar, a veces uno no arranca porque no se le ocurre esa idea innovadora, totalmente brillante, tipo nueva, qué sé yo. Y a veces no hay que apuntar tanto a esa idea tan innovadora o tan wow, sino que hay que empezar a ver como, che, ¿qué industrias veo por ahí que son anticuadas o que las empresas que están hace 1000 años y que el servicio al cliente o que la experiencia que tiene un cliente para contratar, para lo que fuera, es malo, es choto, ¿no? Claro. El típico yo lo podría hacer mejor. Exactamente, y ahí meter cabeza y meter tecnología para mejorar la experiencia del cliente y ya a partir de ahí van saliendo cosas, ¿no? Pero a veces eso, uno empieza a pensar la idea del siglo y al final es ver un poco ahora dónde se están dando experiencias chotas y tratar de hacerlo más rápido, más barato, mejor, más eficiente, más fácil de usar, lo que fuera. Bien. Ahí se me ocurre 2 cosas de todo lo que contaron. La primera es, me gustó mucho lo que dijeron de intereses naturales, saber en qué eso es bueno, porque si no tenés esas 2 cosas con la idea que querés llevar a cabo, siento que lo sufrís, o sea, no hay forma de que no. Totalmente. Y lo vas a hacer mucho mejor si sean esas 2 cosas, además de todo lo que tiene que haber una oportunidad, de que tiene que haber fit con el mercado y todo. Y hay veces, perdón que sí. te interrumpa y para complementar, Uh-huh. hay veces que eso no lo sabés, ¿viste? Digo, hay veces que lo descubrís haciendo también, Sí. ¿no? O sea, nosotros cuando armamos Novo, al principio si bien creíamos que sabíamos hacer software y nos gustaba eso, exploramos de todo, o sea, hicimos desde páginas web, e-commerce, llegamos a producir marketing digital, redes sociales. Producimos un youtuber. Producimos Mirá. un youtuber. O sea, realmente probamos un montón de cosas hasta decir, che, con cuál es la que nos sentimos más cómodos. Y a partir de ahí sí enfocamos y ahí empezamos como... Ahí recortamos todos los servicios y dijimos, bueno, MVP para startups. Claro. Pero en el medio hubo mucha exploración. Y además que si vos no haces algo que te gusta, como que a la larga el camino es tan difícil que si naturalmente no es algo que te nace, llega un momento que debe ser casi imposible ponerte a hacerlo. A mí nunca me pasó de meterme hacia algo que no me guste como filosóficamente, pero debe ser muy difícil porque digo, si ya es difícil cuando te gusta, no me quiero imaginar si encima el problema o el cliente al que querés ayudar no te interpela. Sí. Totalmente. Y nosotros como programadores, nosotros con una pregunta que vos decís, bueno, listo, pensás en la idea, la validás. ¿Cuándo es el momento en que uno debería empezar a programarla? O, sí, esa es la pregunta. ¿Cuándo uno debería empezar a programar una idea que tiene y la valida y dice, che, es una buena idea? Cuando tenés certidumbre, lo más empírica posible de que hay gente haciendo fila para usarla cuando la lances. O sea, desarrollar un MVP debería venir después de haber hecho cierta estrategia de adquisición de clientes, alguna lista de espera, algún contrato prefirmado, alguna carta de intención. O sea, si vos no tenés claro que la van a usar, tenés que seguir metiéndole cabeza a eso antes de ir a programar. Porque cuando vos tenés la app, no va a cambiar el interés de la gente. O sea, si el problema no les resuena o lo que fuera, por más que vos tengas la app, ese sentimiento va a ser el mismo. Entonces, la app es como la frutilla del postre a un proceso previo más, digamos, más metódico. O sea, que hay un proceso de ventas mucho antes Sí. que empezar a programar lo que uno quiere hacer. Primero se vende y después se construye. Ese es el punto. ¿Y cómo ustedes aprendieron a vender, por ejemplo? ¿Cómo aprendimos a vender? Claro, o cómo, por ejemplo... Cagándonos de hambre. Literal. Literal, porque para empezar a vender tardamos, tipo, no sé, los primeros 6 meses de que arrancamos Novo,
no vendíamos, o sea, las ventas que hacíamos nos iban cayendo orgánicamente de contactos conocidos, pero no había ningún esfuerzo nuestro activo en buscar clientes. Y así la guita, los ahorros se nos fueron consumiendo hasta un punto en donde teníamos 70 euros en la cuenta de banco, llegamos a pagar el Mercadona, que es como el coto del supermercado, con moneda, porque no teníamos plata. Y teníamos 2 semanas para pagar el alquiler. Y no teníamos, o sea, cero, ¿eh? O sea, cero es cero, no había ni uno para mentir. Y teníamos 2 semanas para conseguir un cliente que nos pague lo mínimo para poder pagar el alquiler. Entonces, y comida. Salíamos a vender cuando tuvimos la necesidad vital, digamos, porque si no vendíamos moríamos. ¿Y por qué camino encararon? ¿Cómo llegaron a ser primer cliente? ¿Se acuerdan? O sea, me acuerdo que empecé, o sea, justo la parte de ventas me cayó un poco más a mí, que es un poco lo que más me gusta, y me acuerdo que arranqué viendo en YouTube videos de Andrés Brusoni, el de Primera Reunión, que habla mucho de venta en frío, después vi a Juan Pivillani, el de Regrow, que también tenía mucho de esto de vender sin vender, a Agus Linenberg, el fundador de Aerolab, que era una agencia que nosotros teníamos como muy así de modelo, también tenía muchas charlas de cómo vender, arranqué con eso, me abrió el revenue bastante la cabeza. En esos podcasts recomendaron Predictable Revenue de Aaron Ross, me leí ese libro. Creo que me lo leí tipo 2 veces en 5 días porque era lo único que había para hacer, era vender. Y con eso empecé a implementar el framework de mandar mails en frío. Así cayeron las primeras ventas. Cayó Huguito. Huguito, Cuatrepates, varios como proyectos así muy chiquitos, o sea, tickets de $1.000, $800, pero en ese momento era un palo verde para nosotros. O sea, entre $0 y $1.000 había una... Era de alquiler. Una abismo. Claro. Y me acuerdo que hasta llegamos a cerrar un deal porque en el medio de eso... Como no llegamos a armar la máquina funcional a tiempo, tuvimos que hacer Uber Eats unos 3-4 meses. Hacíamos Novo de día y Uber Eats de noche. Y haciendo Uber Eats, me acuerdo esperando un pedido en un McDonald's, conocí a Miroslav, un checo, que quería también hacer un producto, una mini página web con ciertas funcionalidades que se la vendimos como a 1.000 euros o 900 euros. Y tipo, sacamos un cliente hasta haciendo Uber Eats. Tipo, un chabón que también estaba haciendo Uber Eats. Tremendo. Tipo, Muy bueno. así Muy que, bueno. o sea, estuvimos posta 2 semanas de que no suceda y tener que pedirle plata a nuestros viejos para pagar el alquiler o no sé qué íbamos. Para comprar la bici, o sea, compramos la bici de Uber Eats porque nos prestaron plata. Pues Claro, si no, no mi podíamos. vieja justo cumplía años yo el 28 de noviembre y me adelantó mi regalo de cumpleaños, me regaló una bici que me la mandó a mi casa y con eso hicimos Uber Eats. Me regaló la bici más la mochila, que creo que en total eran como 250 euros que no teníamos. Claro. Y después nos pasaba mucho de que el método este de mandar mails así en frío, masivos, como que no nos conseguía el tipo de cliente que necesitábamos. Y ahí llegábamos a Regrow, tipo que tienen, bueno, Juan Pivillani y Javi Mirande, armaron como un método, el método PAX, que es un poco vender en LinkedIn, pero de una forma, digamos, sin spam, digamos, ¿no? O sea, generando contenido para posicionarte como autoridad, generando relaciones y a partir de ahí la máquina creo que fue girando. Sí, o mucho sea, ese mejor. fue el punto de inflexión. Hasta antes de eso era tipo tirar a lo loco para capturar muy poco y a partir de ahí se empezó a armar como ya todo un sistema más replicable que después de 1 año y medio de implementarlo empezó a generar un montón de inbound. O sea, hubo una época donde, ¿te acordás? Todas las semanas caían 1 o 2 tickets de gente que se anotaba orgánico por la web para que le hagamos un MVP. Mirá. Total. Y fue tanto la diferencia que, si te digo, diciembre del 2020 estábamos haciendo Uber Eats porque no teníamos ni para pagar el alquiler. Diciembre del 2021 estábamos en una fiesta de fin de año en una quinta Siendo 18. siendo 18 o 20 personas en Novo Labs y era como... Sí, ¿Qué sí. pasó? Decíamos, ¿viste? Solo 12 meses. Y bueno. a los otros 12 meses éramos 35. Tremendo. Sí, sí. O sea, y lo que pasó en esos 12 meses fue que ustedes cambiaron la forma de vender Sí, Sí. y empezaron a tener más clientes que Total. facturan más. En el medio muchos desafíos como cómo operar eso, cómo contratar gente, cómo armar cultura. O sea, como hubo otros desafíos, pero el principal era que empezó a entrar más proyectos y eso nos permitió tener más caja. Aparte de proyectos grandes, o sea, hubo 1 semana o 2 semanas, ¿te acordás que se cerró la mesa? Y Círculo, que en total eran 90 lucas en 1 semana. Que para los tickets que veníamos cerrando eran de 10, de 8, de 12. Claro. Y con esas 90 nos permitió de repente contratar 7, 8 personas, ponernos a trabajar. Y ahí la presión de, che, termina este proyecto y hay que seguir pagando estos sueldos. O sea, hay que seguir cazando los próximos proyectos que se vengan. Claro, necesitabas y a- otro como ese. Sí. y además de la forma de vender que cambió, también lo que cambió es un poco el posicionamiento de nuevo. O sea, el posicionamiento en 2020 es, somos tu partner digital que te hacemos desde una página web, un e-commerce, una app, redes sociales, marketing, lo que necesites, nosotros somos tu opción, ¿viste?
Después obviamente nos dimos cuenta que el hecho de ir a un mercado, o sea, tan grande, en donde no tenés un cliente tan específico, que apuntabas tal vez a un emprendedor, a una pyme, a un empresario, que fuera, con miles de servicios, empezamos como a enfocarnos en solo trabajamos para emprendedores que no tienen CTOs y solo hacemos MVPs con estas tecnologías específicas. Y eso al final también ayuda. El famoso, el que mucho abarca, poco aprieta en la máxima expresión. O sea, recortamos todo, cambiamos un poco la comunicación y empezó a andar. Tremendo. Y éramos las mismas personas, no es que cayó Einstein. O sea, era una cuestión de qué estábamos diciendo, por dónde, ¿viste? Por eso también recomendamos mucho a los emprendedores que están arrancando enfocarse como en un nicho muy concreto y tener como una oferta súper específica que resuelva solo un problema. Y a partir de ahí, con el tiempo te podés expandir o a otros nichos o sobre el mismo nicho abarcar otro problema relacionado, pero a veces también el emprendedor lo que tiene es que quiere tipo construir, viste, un monstruo. Claro. Y eso al principio, en donde uno no tiene muchos recursos, digamos, no va para ningún lado y lo único que genera al final es parálisis. Bueno, y suena que fueron encontrando el camino, entonces como que se fue acomodando, tipo de un año, como acomodaron un montón y después, bueno, empezaron a crecer al loco. Ahí cómo fue escalando, cómo hicieron para que cuando crecía pasaron de, no sé, de 3-4 a 18, después a 35, que siga siendo la esencia de Novo. Yo creo que lo que nos ayudó mucho ahí fue EOS. Sí. O sea, hay una metodología, un sistema operativo que es EOS, Entrepreneurial Operating System, que hay 2 libros conocidos que un poco tienen esta metodología, que es Traction 1 y Get a Grip otro, que hablan un poco de lo mismo. Y creo que es implementar ese sistema operativo nos ayudó un poco a escalar sin perder, digamos, el control en el camino, porque es un sistema operativo que te define de alguna manera ciertas... todo lo que necesitas en ciertas áreas clave, ¿no? Por un lado, en cuanto a la visión del negocio y a tu estrategia de marketing, ¿no? Por un lado. Después, por otro lado, herramientas que te sirven para gestionar las personas, para gestionar tu cultura, para gestionar cómo vos medís y vas como teniendo accountability sobre los números, sobre los KPIs, o sea, y así con cada parte del negocio. Creo que tener eso Sí. nos ayudó y después tener también como, que es parte de la metodología, valores de la empresa muy definidos, ¿no? Y un sistema también para medir de alguna forma o evaluar a cada persona que íbamos contratando en función de esos valores, ¿no? Sí. Entonces armamos todo un aparato ahí que nos fue sirviendo. Y ser muy fieles a eso, o sea, respetarlo. Si alguien no iba con los valores después de cierto tiempo, había que hacer algo al respecto porque se estaba dañando como lo más importante, que era la esencia de la empresa, digamos. Claro. Y bueno, llegan a 35 personas desarrollando MVPs. ¿Y qué pasa en ese momento? Muchas cosas. Primero no sé, yo hablo por mí, teníamos, ¿cuánto? 26. 26. En algún punto, como que, yo hablo por mí, pero te sentías como un capo, ¿viste? Como que decías, todo lo que está pasando. Hace 2 años estábamos arriba de una bici repartiendo pedidos de McDonald's en la Aparte, es pandemia. el sueño de cualquier pibe que Una tiene locura. 20 años que quiere aprender y quiere tener Sí, sí. 35 personas a cargo. Una locura. Y después nada, como que cada mes que pasaba en ese contexto, como que nos íbamos siendo como más conscientes de las responsabilidades que iban existiendo, más como founders, viste que como que al principio es como un club de amigos, incluso empezamos contratando hermanos, primos, amigos, como que había una base muy cercana. Y después, tipo, tuvimos que empezar a aprender a separar esas cosas, a separar ciertas charlas en ciertos momentos, quién puede saber las cosas, porque tipo antes por ahí todos sabían todo, incluso uno de los pibes que era amigo nuestro vivía con nosotros una época, como que hubo que aprender como a ser más serios en los momentos que había que ser serios y había charlas que eran serias y después jodíamos como jodíamos antes. Creo que ese fue un desafío. Y después lo que pasó un poco, lo que contaba hace un rato Dami en el off, que tipo empezamos a proyectar el negocio hacia dónde queríamos ir, cuántos números queríamos alcanzar, y lo que implicaba conseguirlo, o sea, el camino que estábamos transitando no nos terminaba como de cerrar. O sea, un poco la cantidad de gente que teníamos que ser para lograr los objetivos no cerraba y ahí empezamos como a intentar pivotar el negocio hacia otro modelo. Y bueno, con el paso del tiempo terminamos desembocando en que tampoco ese modelo terminaba como cerrándonos o sucediendo. Y bueno, el que está metido en el mundo startup sabrá que en 2022 como que se empezó a secar el ecosistema en cuanto a inversiones. En 2023 terminó de acrecentarse eso. Entonces nuestro cliente, que era un emprendedor que recién arrancaba, que tenía una pequeña inversión o ahorros, ahora tenía menos ahorros o menos inversión. Claro. Y nuestra estructura ya estaba preparada para agarrar ciertos tickets. Si esos tickets se volvían más chicos o se demoraban más en el tiempo, empezamos a trabajar gratis
Y un poco lo que empezamos a ver es que esto iba a seguir así por más tiempo. Y bueno, en un momento dijimos tipo, che, o sea, hasta acá tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, si querés contar. Total. No, yo creo que hubo, o sea, creo que son 3 puntos, ¿no? Uno es este que decís del mercado, que obviamente se nos complicaba vender y con una estructura grande ya empezábamos a tener pérdidas y si eso lo seguíamos manteniendo con el tiempo iba a ser peor a la larga. Entonces, toda esa parte es una razón. La segunda tenía que ver con que habíamos dejado de creer que realmente hacer servicios para un emprendedor y ayudarlo a desarrollar el MVP era realmente la mejor forma de crear startups que la rompan, ¿no? Porque al final todo el know-how de cómo habíamos validado la idea, cómo habíamos entrevistado clientes, salido a vender, armado el MVP, todo estaba de nuestro lado, ¿no? O sea, todo ese conocimiento quedaba en casa, digamos. Entonces el emprendedor, digamos, no había mamado, digamos, nada de eso y después de 3 meses o 4 meses cuando lanzábamos el producto, al final ya no tenía plata para ni seguir invirtiendo para iterar el producto y por otro lado tampoco había realmente entendido, si bien obviamente había todo un trabajo de transmitirla, todo lo que íbamos avanzando y todo, no es lo mismo que lo hagas vos a que lo haga otra persona, ¿no? Claro. Entonces habíamos dejado de creer un poco de que esa era la forma de realmente crear startups que tengan sentido. Y por otro lado estábamos quemados nosotros, o sea, como que habíamos venido de muchos años de meterle mucho tiempo, mucha intensidad y al final eso te quema el bocho. Y bueno, yo hablo por mí, en lo personal estaba muy desequilibrado en cuanto a el resto de dimensiones de mi vida también. O sea, al final cuando uno le dedica tanto tiempo y tanto foco a solo trabajo, el resto de tus dimensiones al final como, che, ¿qué onda tu cuerpo? ¿Qué onda vos como persona, tu cabeza, tu mente, tu parte más espiritual, si querés, o lo que sea, como que no existe. Entonces te enfrentás a un vacío ahí súper grande que bueno, es un tema también. Y ahí, o sea, pasaron de como que de estar muy desde el principio a tener una startup que la estaba rompiendo. Después como que empezó a ir un poco peor, pero suena que tuvieron que tomar muchas decisiones maduras que implica un crecimiento enorme entre un punto y otro. Me interesa saber de quién se rodearon y cómo fueron aprendiendo esas cosas. Creo que uno de los puntos más lindos de la historia de Novo es como toda la gente como que se fue acercando y con la que fuimos generando relaciones y que siento que hubo muchas de estas cosas que se nos hubieran hecho imposibles de incluso de ocurrírsenos hacerlas así si no hubiéramos tenido como este apoyo. Y siempre estuvimos como muy abiertos a decir, che, no sabemos esto, busquemos al que lo sabe. Y de forma muy genuina intentar conectar con esas personas y después darnos cuenta que, nada, del otro lado como que había una evolución y empezamos a sumar gente al equipo como advisor, gente increíble, tipo gente como Emi Chamorro, el fundador de Baikal, Alex Dantar, que es un emprendedor español que hizo más de 50 startups, Feli Mendiguren, y mucha gente que se acercó porque nos quería como persona. O sea, nadie veía en Novo Labs como el signo pesos de decir, estos pibes van a ser el próximo unicornio. O por ahí sí, pero en el medio también como que creían mucho en nosotros, nos juntábamos a comer, o sea, como que había una relación más allá de una meet. Y son gente que, nada, ya la pasó 1000 veces y cuando estás en una muy jodida, poder charlar con un tipo o una mina más grande que vos, con más experiencia, que te hace ver las cosas de otra perspectiva, te ayuda a bajar mucho el ruido y a pensar como un poco más en frío y tomar mejores decisiones, porque fueron, sobre todo la parte del pivot de Novo, de pasar de 35 a cerrar, a relanzar, fueron 2 meses en los que pasó de todo, y por lo menos hablo por mí, si no hubiera tenido esas charlas, no sé si hubiéramos podido, por lo menos de lo que yo tuve que hacer, hacerlo tan bien y con tanta claridad, digamos, porque era como te llevaban puestos los días, o sea, pasaba de todo todos los días. Lo que vos decías, Dani, me llamaba la atención que yo pensaba, digo, bueno, tenés 35 personas, digo, estás muy tranquilo, te vas todo el día, no trabajás, y estaban todo lo contrario. Más gente, más quilombo. De que se despertaban hasta que dormían pensando en eso, y incluso con más presión porque tenían más gente a cargo y eso, y lo que influye eso, que es gente come por vos, y si vos no estás a la altura, es un quilombo. Me acuerdo. Que no sé si, perdón, no sé si el punto en donde, o sea, siempre trabajamos demasiado, pero el tema es en qué uno trabaja, porque yo tuve momentos en donde éramos menos y sentía que trabajaba muchísimo más, pero porque tenía mucho laburo operativo, ¿viste? De crear los productos o lo que fuera, ¿no?
Ya cuando sos 35 yo no creaba productos, ¿entendés? Pero sí tenía que estar con el ojo en otras cosas que también te consumen igual o más energía. Entonces va cambiando como el trabajo también que uno tiene que hacer y también uno tiene que estar pillo en ir entendiendo cuál es el rol de uno en cada momento, porque eso va a permitir o que escales o que te estanques, ¿no? Claro. Que ese es uno de los principales desafíos, creo yo, de cualquiera que emprende y empieza a irle más o menos bien, que es que justamente no sabes cómo se resuelve el próximo nivel. Y ya lo estás jugando y tenés que resolverlo porque si no, no resolverlo es irte a la calle, digamos. Claro. Entonces, como, nada, entender los momentos de la empresa, cómo evoluciona la cultura cuando pasás de 1 a 8, de 8 a 15, de 15 a 30, empezar a proyectar, bueno, che, si crecemos más, ¿qué debería pasar? ¿Qué roles deberían existir? ¿Qué cosas deberían modificarse? Tipo, todo eso lo aprendés al andar, o sea, nadie te dice cómo va a ser, no hay un playbook. O por ahí lo hay, pero no aplica al 100% porque cada empresa, cada cultura, digamos, es un mundo. Y eso es muy loco porque, digo, ya ni siquiera es que basta con encontrar un problema que sea relevante y poder dar buen delivery, sino que después es cómo adaptar la empresa para que eso siga sucediendo en el tiempo. Es una locura. Yo creo que no lo hubiésemos podido conseguir si no vivíamos juntos, o sea, porque viviendo juntos, al final teníamos ese tacto de qué está pasando, ¿Cómo está el otro? cómo está el otro, qué onda los clientes, qué onda la operación, qué onda esto, qué onda lo otro. O sea, teníamos una agilidad impresionante y una comunicación impresionante, que eso, tal vez estando tal vez en remoto, viviendo separados o lo que fuera, Más difícil de verlo. ni en pedo hubiésemos alcanzado. Tal vez hubiese sido distinta la historia, digo. Claro. Ni idea cómo. Pero eso lo jugábamos a ventaja, que podíamos Tipo, ir a una velocidad que era... Venía un tremenda. cliente, ir al living, él lo veía desde Producto Ops, el CTO de cómo lo bajaba la solución, salía un presupuesto, o sea, como se resolvían así, tipo, me iba a la cuarto de Ale que estaba codeando, che, Ale, me restimás esto, que no sé, o sea, tipo, así. Sí. Todo muy ágil. Sí. Ahora, esto se los preguntaba un poco fuera de aire. Viviendo con tus socios, entiendo toda la agilidad que te brinda. Ahora, ¿cómo eso no implosionaba y solo se quedaban con la parte positiva? Porque viviendo tenés que arreglar las compras, tenés que arreglar un montón de cosas que pasan mucho más allá de, bueno, che, cayó tal cliente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sacaban solo la parte positiva de eso? Y seguían conviviendo bien. Yo creo que habían algunas reglas tal vez implícitas. Ponele, el que cocinaba No no lavaba. Y también habían momentos, ¿no? O sea... Depende cómo estaba cada uno. O sea, Depende, si uno claro. sabía que está, ponele Ale, en un momento tuvo que codear re de noche porque tuvimos un problema. Y bueno, claramente no le vamos a pedir que cocine o lave si el chabón está hace 12 horas conectado a la compu. Era como también saber tener un poco de sensibilidad de quién es el que está más quemado para no romperle las bolas y suplirlo entre los demás. Tampoco que la casa era pulcra y limpia y Claro. hermosa en todo momento, pero podíamos vivir un poco con ese desorden y ese quilombito. Pero dentro de todo igual bastante Sí, bien, ¿eh? O sea, sí. Obvio, para todo lo que hacíamos aparte de la casa, estaba perfecta la casa. O sea, Claro. para la cantidad de tiempo que le dedicábamos era una mansión. Bueno, me suena que tienen mucha química entre ustedes, porque para poder hacer todo eso juntos hay que llevarse realmente muy bien. ¿Cómo se encuentra un buen socio? yo creo que el primer trabajo es en reconocer, creo, como sus capacidades, su fortaleza, dónde es bueno y dónde no, digamos, y salir a buscar a alguien también que complemente un poco lo que uno tal vez no tiene, ¿no? Entonces, no sé, por decir algo, si yo soy muy bueno vendiendo, no voy a buscar a otro excelente vendedor, tal vez voy a buscar Bien. a alguien que pueda crear el producto. Yo creo que en un equipo, en una startup, tienen que haber dos roles fundamentales, que es el que sabe vender y el que sabe construir el producto. O sea, si están esos dos, listo, o sea, se puede Vamos avanzar. grande. Pero ahora, si hay solo dos que quieren construir productos, solo dos que quieren vender, y va a faltar una parte. Entonces creo que el primer paso es, uno, entender dónde está parado, y bueno, después encontrar a alguien con quien, por un lado, no es fácil, con quien por un lado tenga esa piel, ¿no? De esa química, esa conexión, esa intuición del uno para el otro, pero por otro lado también que en las hard skills, digamos, te complemente, ¿no? Claro. No, y después una cuestión más de también entender qué estilo de vida quiere cada uno, porque digo, no es solamente, no sé, yo sé vender, él sabe construir, listo, nos caemos más o menos bien, nos gusta River y el fútbol, sino que también es un poco, che, ¿a dónde querés llevar tu vida? Que uno, al principio por ahí no nos preguntábamos esas cosas, pero hoy ya las tenemos más conscientes, que es que estamos buscando como un estilo de vida medianamente parecido, porque si no también en algún punto la relación crashea, porque hay uno que quiere, cuando uno llega al objetivo y el otro no llegó, ese pushea para ir a más, y en realidad como que hay uno que dice, no, che, ya llegué a mi objetivo, y eso también genera tensión que eventualmente puede desembocar en una catástrofe.
Claro. ¿Y cómo es un día suyo hoy? Ya bajaron un poco la tensión que tenían cuando eran 35. Antes me comentaban que son 3. ¿Cómo fue ese proceso? Y hoy, ¿cómo lo llevan? O sea, hoy tenemos como el quincho redividido desde el día 1. O sea, como si lo tuviera que decir es Tommy puertas afuera de Novo hasta que la gente llega a la puerta, toco el timbre y lo recibe Dami. Y Dami los agarra en la puerta y los lleva para adentro y hace que todo lo que pasa adentro suceda. Por más que también yo esté involucrado y por más que él también está involucrado en la otra parte, como que tenemos bien dividido, tipo, de qué soy responsable yo que pase y de qué sos responsable vos que pase. Y a partir de ahí ya sucede todo y también es mucha confianza de mucho tiempo de confiar en que el otro va a rendir. Tipo, yo no estoy mirando qué está haciendo Dami, ni a veces ni siquiera tengo detalle de todo lo que está haciendo, claro. Y él tampoco de lo mío, sino que tenemos grandes objetivos y, como digo, el EOS, que todas las semanas nos juntamos a medir ciertas métricas, ver que estemos llegando a ciertos objetivos y así, no tenemos el nivel tampoco de procesos que teníamos antes por una cuestión de que somos 2 y recién ahora 3. Entonces también es como ser flexibles a que tampoco es necesario hoy tanta locura, tanta estructura. Sí. Y yo creo que también tampoco tenemos como... Yo creo como que estamos muy enfocados en disfrutar lo que vamos haciendo, como en el camino, y no tanto ese mindset que por ahí a veces no es sano de decir, quiero facturar $1.000 millones de acá a un año. Como que también el negocio no va por arriba de la vida personal, sino que tiene que ir un poco alineado, ¿no? O sea, totalmente. Porque si no uno, o sea, esto lo vemos como un camino a 10, 15, 20, 30 años, los que fueran, ¿no? Claro. Si uno tira todas sus armas en el primer minuto, digamos, después se queda sin bala para la batalla que sigue. Total. Entonces, creo que es muy importante también cuidar como los hábitos de uno, hacer ejercicio, cuidar un poco su mundo más de adentro, hacer hobbies o actividades que le gustan, que vayan por fuera también de Novo, bueno, en nuestro caso de Novo, ¿no? Claro. Creo que eso es importantísimo también. También esto es como cuando tu papá te dice que no metas el dedo en el enchufe y hasta que no lo metes no te das cuenta. O sea, lo decimos ahora sentados en esta silla con ustedes re tranquilos porque ya vivimos el otro escenario donde eso no lo sabíamos y laburamos horas infinitas, sin fines de semana, sin ver chicas, amigos, tipo, o sea, entonces ahora ya habiendo pasado por eso, claramente aprendimos de esos errores o de eso que vivimos y lo hacemos diferente, pero bueno, uno cuando arranca a veces no tiene todas las respuestas y bueno, también hay que vivirla para después entenderla. ¿Ven alguna otra cosa que hicieron antes que ahora no están repitiendo? Por ejemplo, esto de dedicarse a ustedes. Sí, vender primero. O sea, Novo Labs no había grabado un video de nada, no habíamos casi hecho nada y ya estábamos vendiendo. Creo que ni habíamos comprado la cámara o ahí y ya estábamos vendiendo. Tipo, o sea, eso lo primero. En el Novo Labs anterior no hicimos la web, nos mudamos de país, todo. Y recién vimos a los 6 meses qué onda, cómo era vender, cómo se conseguían clientes. Tipo todo eso. Lo que predicamos también lo hacemos nosotros, ¿no? Como... El mismo framework que enseñamos lo aplicamos para hacer Novo. Esta nueva versión de Novo fue como de nuestra propia cocina, digamos. Claro. Que eso antes no lo sabíamos, por ejemplo. Claro. Bien, me gusta que como que realmente la vivieron, entonces ahora como que están transmitiendo todo eso para acortar el camino de otros. Bueno, ¿y cómo se construye la Startup School? ¿Cómo es? ¿Cómo surge? ¿Cómo funciona? Creo que cuando nos pasa esto, que nada, decidimos un poco cerrar, como el punto era, bueno, ¿qué construimos? O sea, ¿qué hacemos en el futuro? Uh-huh. Y creo que los dos estábamos como muy alineados en seguir apostando por esta misión, este propósito que teníamos, que era ayudar a los emprendedores en el 0 a 1, ¿no? En, no sé nada, no tengo nada, necesito tener algo, ¿viste? Porque creíamos que, o sea, realmente era un punto que nos importaba ayudar y que teníamos como la experiencia, el network, las ganas, o sea, todo eso seguía. Lo que no sabíamos era el cómo, ¿no? Antes era a través de servicio, ahora había que averiguar un nuevo cómo. Y al principio probamos la comunidad, lanzamos como una comunidad de emprendedores, vos te suscribías con una membresía y accedías a, no sé, cursos, un espacio en donde conectar. Un foro. Un foro, sesiones más en vivo para feedback, lo que fuera. Que bueno, en ese momento tuvimos 20 personas, 30 personas que se animaron un poco a comprar la membresía y con esas personas un poco empezamos a armar esta comunidad. Y en ese fue como su proceso de validación que decían antes. Que
la gente pagaba por lo menos para saber que hay un cliente que estaba atrás de lo que iban a hacer. Fue la semillita, o sea, la comunidad fue previo a la academia, por así decirlo. Por eso, pero digo, surge un poco la academia por esto de que hay gente atrás que quiere o tiene la necesidad de encontrar eso. Exacto. Nosotros como que hicimos el mismo proceso, ¿no? De, che, vamos a lanzar una comunidad, queremos 20 miembros fundadores, al miembro fundador le vamos a dar un descuento y lo que fuera. Y cuando tuvimos esas personas, recién ahí empezamos a pensar realmente qué plataforma le íbamos a tener, qué dinámicas íbamos a hacer, etcétera, ¿no? Bueno, conseguimos estas personas, empezamos a armar la comunidad. Y en esa misma comunidad, esto fue justo antes de cerrar, o sea, fue justo en ese tiempo. Y nosotros dimos visibilidad de esto a la gente que había confiado y todo. Y le dijimos, obviamente, que la comunidad era lo que queríamos seguir. O sea, en ese punto era seguir con la comunidad. Pero nos dábamos cuenta de que era muy difícil que una persona se sume a una comunidad. Porque al final, vos no sé cuántas comunidades estás pagando hoy en día. Pagando ninguna. Es que es muy raro que alguien pague por una comunidad. Entonces, ahí empezamos a ver que la gente, las comunidades exitosas realmente no te vendían una comunidad, sino te vendían algo más y que después vos terminabas quedándote por la comunidad. Entonces, por ejemplo, no sé, había mejor una comunidad conocida que era Sin Oficina, que lo que te vendía era un coworking online. Entonces la gente mentalmente está acostumbrada a pagar por coworkings, claro, ¿no? O sea, es más fácil decírtelo. Claro. Que después era una comunidad, ¿no? Era un Discord al final. Claro. Entonces empezamos a pensar, che, ¿cuál es nuestro coworking online? O sea, ¿qué es la puerta de entrada por la cual vas a pagar? Y después obviamente tenés la comunidad que te vas a quedar. Y ahí empezando, bueno, hablamos mucho con la comunidad, estos temas los reexpusimos, o sea, estuvimos trabajándolos en conjunto, mucho charlar entre nosotros, mucho charlar también con advisors y todo eso, y salió que la puerta de entrada iba a ser la Startup School. ¿Por qué? Porque las personas estaban acostumbradas a pagar por formación, al final cursos seguramente todos pagamos, cursos, formación o lo que fuera, y era algo mucho más vendible o ofrecible. Yo no te tenía que convencer de que pagas un curso, porque ya el curso naturalmente si es bueno y todo eso lo pagarías, ¿no? Sí. Y después está toda la parte de comunidad, que es una vez que entras al curso, haces el programa, te quedas después por la comunidad que se generó. Entonces ahí, digamos, dijimos, bueno, che, tenemos que ir más por esta parte, y nos hacía sentido también porque era acompañar al emprendedor en el 0 a 1 y formarlo y darle todas las herramientas para que esa persona cree la startup, valide el problema, haga la oferta, salga a vender, etcétera, pero que lo haga el emprendedor. Entonces estaba muy alineado con esto que decíamos antes de que sea el emprendedor que pase por ese proceso y no nosotros pasarlo por él, ¿no? Claro. Entonces nos cerraba por todos lados y ahí empezó un poco la idea de Como la que startup antes school. nos pagaban para que le demos el pescado en el plato servido, y ahora en realidad era enseñarle a pescar a la gente, que es como una vez que aprendes a pescar, esa habilidad te queda para el resto de tus ideas del camino, versus antes que por cada cosa que querían hacer deberían haber venido a Novo Labs y pagarnos. O sea, Claro. ahora es como que vendemos una transformación en habilidades, más allá de obviamente lanzar una idea, pero que el emprendedor salga mejor de lo que entró. Porque si esa idea falla o en algún punto le deja de gustar, si quiere volver a emprender en 1 año, 2 años o lo que fuera, que sepa, digamos, ok, cómo se empieza, cómo se mide, cómo se lanza, por qué herramientas puede utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no ser, digamos, no eso de darle la Ferrari que el tipo se suba, sino enseñarle a manejar y que después se compre su auto, digamos. ¿Y cómo se diferencian de, hoy antes lo charlábamos, están muy de moda estos influencers en Instagram, TikTok, que venden cursos o lo que sea? ¿Cómo diferencian o en qué ustedes creen que está su diferencial y no esos influencers de redes sociales? Bueno, como antes decía Dami fuera del off, la promesa. O sea, estos chicos o chicas te prometen algo que si vos lo analizás fríamente y sin la emoción de estarlo viendo en ese momento, te das cuenta que es muy poco creíble o muy difícil de lograr. Esto de ganar $10.000 desde tu casa en Dubái, no sé qué. Cuando lo analizás, es difícil ganar $10.000 sin trabajar, es básicamente imposible. Lo de Dubái es como que anecdótico, digamos, en la propuesta. Entonces, como si la analizás así, ya te das cuenta. Y después es la credibilidad. O sea, Novo Labs tiene profesores, gente que armó empresas que valen millones, que se vendieron, que, o sea, son gente mega creíble. Plus que nosotros tenemos 5 o 6 años ayudando a emprendedores de forma, por así decirlo, demostrable. Entonces, como no somos unos chicos que nos creamos una cuenta de Instagram, sino que hay todo un camino que se puede mostrar, startups que están a nombre selladas por Novo Labs y demás. O sea, desde la experiencia, digamos. Exacto, como decía Tommy, no nos enfocamos, porque es muy fácil, digamos,
vender si yo te garantizo que vas a facturar cierta cantidad de dinero que en tu imaginario te va a dar la libertad financiera y etcétera, ¿no? O sea, es fácil esa forma de vender, pero si vos revisás nuestra oferta y todo eso, no te decimos, vení y armá una startup y vas a seguir facturando $3.000 por mes. No, nuestra promesa es más lanzar tu startup y lo encaramos más desde el lado de sin la necesidad de tener que construir un producto, levantar inversión, o sea, hacerlo de la forma más barata y más económica posible. Pero, como decía Tommy, nos enfocamos mucho en la transformación del emprendedor y en que agarre las habilidades que tiene que agarrar para que pueda lanzar la startup. Puede ser que la idea con la que vino tal vez no funcione, o la startup con la que lance tal vez se da cuenta en algún punto del proceso que no vaya para el lado que quiere ir. Y eso para nosotros no es un fracaso, ¿entendés? Porque nuestra promesa no va por ahí. O sea, No, y que eso, que tratamos de transmitirle eso al emprendedor también, de que se dé cuenta de que no viene acá a lanzar esta idea y que si no lanza esta idea todo este proceso no sirvió, sino que cuando vemos, que pasa mucho cuando llegamos a la semana 4 del programa de 16 semanas, arrancamos las entrevistas. Y ahí la mitad de las ideas o cambian o mueren porque te das cuenta con el choque del mercado de, che, mi idea que era fantástica no era fantástica para nadie. Y ahí hay mucho más te diría, de apoyo moral a veces, de tipo... Esas sesiones, hasta los mismos emprendedores, llega un punto después de 2 semanas de entrevistas que todos empiezan a reír de, estamos todos en la misma, tipo, la mitad no damos pie con bola, se arma como un grupo más de, como Alcohólicos Anónimos, pero de emprendedores, donde todos, tipo, en lugar de decir contar sus wins, todos cuentan sus lose, porque están todos perdiendo semana tras semana, y mucho nuestro de, como hacer ver que eso es positivo, que hubiera sido mucho peor que no hagas todo esto, desarrolles el MVP, lo lances y pierdas $15.000 y por ahí 6 meses de tu vida. ¿Viste? Como esto que vos ves como un fracaso, no, tomalo como una victoria. O sea, ahora sabés que no es por acá. Total. Y lo que hacen mucho estas personas que venden un curso, que son como fotocopiadoras, ¿no? O sea, salen todos los negocios cortados por la misma tijera, sí. Digamos. Todos tienen el mismo método, la misma forma, todos venden el mismo curso, la misma oferta, la misma propuesta. Es todo igual, ¿no? En Novolabs todos los proyectos son distintos porque no nos enfocamos en lo que vengas a construir como tal. Nos enfocamos en que selecciones un nicho, que ese nicho vaya de acuerdo un poco, como hablábamos antes, ¿no? A uno, la experiencia que tenga uno, los conocimientos que tenga uno, y que vayas a descubrir realmente cuáles son los problemas de ese nicho y después cómo resolver esos problemas con tecnología. Entonces, las soluciones que pueden llegar a ver son de lo más variable. O sea, podés construir desde un marketplace, un software as a service, una herramienta, no sé, un agente de inteligencia artificial que ahora están como muy, muy, muy de moda, digamos. Sí. O incluso servicios productizados, o más una agencia, o un modelo más academia. En fin, salieron soluciones de todo tipo. Porque los problemas se resuelven de distinta forma y nosotros no te venimos a decir cómo los tenés que resolver. Sí te damos obviamente un abanico, te abrimos como el paraguas, pero nos enfocamos más en que encuentres un problema y que le encuentres esa solución, que esa solución puede ser desde un programa, desde un software, desde lo que fuera, ¿no? ¿En qué estadio tiene que estar la startup o el founder para entrar a Novolabs y cómo es concretamente la experiencia desde el día 1 que dice, che, voy a meterme en Novolabs Startup School para... Bien, a nivel estadio, lo que más se repite es gente que tiene una idea. Digamos, gente que está en el estadio de, che, se me ocurrió tal cosa, no sé si es buena o no, le metí un poco de cabeza, pero digo, no lancé nada al mercado, estoy como en esa fase de descubrimiento. Eso te diría que es el 60%, 70% de la gente que se anota. Después hay un 25% de gente que lanzó algo sin demasiada cabeza, o sea, básicamente tuve una idea, sé programar o tengo un amigo programador, la hice, estoy en el mercado, no me la compraron ni mis familiares y vienen a Novolabs a hacer la ingeniería inversa de entender, tipo, che, ¿qué son todos los pasos que me salteé? Claro. Para entender, ajustar, relanzar y ahí sí ver si puedo dar con un producto que la gente quiere y por ende que se venda. Y después hay un caso que se da muy cada tanto, que se anota gente así, que son empresas un poco más consolidadas, o sea, de varios empleados, o sea, por ahí 8 o 10 años en el mercado, pero que quieren lanzar una nueva línea de negocio más startupera y por lo general le contratan el programa a ciertos directivos de la empresa para que aprendan como esta nueva forma de hacer, porque una cosa es como el mindset más de empleado donde cumplís un rol y otra cosa es cuando te vas a separar de la estructura, lanzar como una nueva venture y necesitas como otro mindset y vienen a Novolabs como a tener ese roce, esa rispidez con emprendedores como para empaparse. Pero en un 70% sería gente en fase, tengo una idea, digamos. Y mientras más verde,
no tan verde, pero digo, mientras más verde mejor, porque hay menos sesgos que romper y mucho más por construir hacia adelante. Cuando hay alguien que viene de hace 2 años con una idea que está dándole vueltas y vueltas que no lanzó, ya viene como muy, muy a la defensiva, y cuando se empieza a encontrar con la realidad son los que más les cuesta avanzar, porque hay mucha frustración de decir, la puta, estoy hace 2 años y al final nada que ver, ¿viste? Entonces yo siempre recomiendo de que no vengas con la idea perfecta. Primero porque no existe, y segundo porque vamos a poder ayudarte mucho más hacia adelante. Incluso los que ya lanzaron un producto al mercado es lo más difícil, porque vos ya le invertiste un montón de tiempo, un montón de cabeza, Claro, de guita, etcétera. Y después darte cuenta de que todo lo que hiciste realmente no tiene sentido y que tenés que cambiar e ir por otra dirección, vas a buscar las 1001 excusas, digamos, para no hacerlo, hasta que te das cuenta que es por ahí. Claro. Y ahí cuesta más. ¿Y ustedes qué vangan más? ¿O ahora está muy dividido el mundo de empresas bootstrapeadas versus ir a buscar inversiones? ¿Ustedes qué recomiendan o qué ven que está pasando en este momento? Yo creo que mucho depende un poco de... Es muy personal esa decisión y depende de lo que quieras lograr, o sea, tus ambiciones personales, qué tipo de empresa querés construir. No es lo mismo querer apuntar a armar un unicornio, una empresa que tenga esa potencialidad de facturación, con lo que significa armar un unicornio, ¿no? Que son empresas que por ahí tienen, no sé, centenares de empleados. ¿Estás para meterte en ese mundo? O estás para armar otro tipo de negocio más de estilo de vida, en donde tal vez tenga un potencial de facturación que esté bueno, pero que tal vez se pueda operar con menos personas. Yo creo que no hay una forma o una respuesta correcta. Es ser muy sincero con uno mismo y probar también, ¿no? Porque podés empezar diciendo, che, yo quiero armar un unicornio, y ponerte en ese camino y juntar inversión y ir por todo ese, digamos, ese camino o ese tipo de empresa, y después darte cuenta que realmente no estás dispuesto a. Claro. Si me lo preguntás en lo personal, a mí me encantan más negocios bootstrapeados, en donde pueda sentirme también libre de tomar las decisiones, de direccionar hacia donde yo siento, de tener mis tiempos, El ritmo. porque también el ritmo, cuando vos levantás inversión, tal vez te lo marca otro, ¿no? Claro. El famoso por 3x3, por 2x2 Sí, que tenés sí. que hacer, que cuando es tu empresa, vos por ahí un año decís, este año hago un por 3, y el año que viene decís, che, estoy por tener familia o lo que fuera, la ambición es más baja y está todo bien porque es tuyo. Claro. ¿Viste? Pero de nuevo, hay empresas que no se pueden hacer sin inversión. O sea, vos no puedes salir a compartir a Amazon, ponele, bootstrapeando. O sea, Totalmente. estratégicamente no tiene sentido. Ni siquiera gastes un segundo en intentarlo, ¿viste? Como también es ser consciente de qué batalla estás jugando, porque hay algunas donde hay ciertas reglas que son necesarias, ¿viste? Claro. Totalmente. Pero también depende mucho de cada uno. O sea, es muy personal eso. Muy, muy personal. Y a la hora, desde su lado como de vender, me interesa saber qué tan importante es el networking, LinkedIn y redes sociales. También depende, o sea, en el sentido de qué querés hacer. O sea, si vos querés vender, tenés que entender dónde comulga tu público. O sea, si tu público comulga en LinkedIn, LinkedIn. Si tu público comulga en Instagram, Instagram. Si tu público comulga en las puertas de los colegios de primaria, el canal es ver cómo haces para llegar ahí. O sea, como que depende. Si vas a B2B, y LinkedIn es casi que una segura, porque digo, todas las empresas están ahí, todos los empleados que toman decisiones están ahí. Bueno, probablemente sea, pero quizás te das cuenta que, no sé, en tu rubro, no sé, estás en el rubro. Bueno, tuvimos una startup de nuevo, Wiselink, que están en el rubro de, o sea, armaron una solución para eventos, para trazabilizar eventos dentro del nicho de, tipo, empresas súper tradicionales, tipo eventos de fábricas de aberturas o cosas así. Eso se vende en eventos. O sea, vos tenés que ir a eventos donde están esas fábricas y solo vendes ahí. Olvídate de mandar un mail y que te lo respondan, olvídate de mandar un LinkedIn porque no tienen. Entonces, como, medio depende. Pero bueno, si vos me decís, ¿sirve LinkedIn? Recontra, si es tu público. O sea, nosotros hace años que publicamos recontra todos los días, casi hace 2 años seguro, y hace un poco más con cierta periodicidad, y la verdad que nos trajo un montón de orgánico. Diría que el 90% de la facturación de Novolabs Software Factory, que no es poco, estuvo ahí. O sea, de gente que nos conoció por contenido que generamos. Mirá. Y hoy empezamos así, la Startup School arrancó también orgánico con nuestras redes, con nuestro newsletter, pero después también te pasa algo que cuando vas a B2C tenés que estar muy parado a nivel marca para que el orgánico te dé el 100% de tus ventas, y al principio lo logramos, y después si queríamos seguir escalando, reduciendo el tiempo entre edición y demás, tuvimos que recurrir a hacer un funnel de anuncios. Y hoy tenemos todo un funnel de ads, a una masterclass donde damos mucho valor durante 3 horas, y al final de esas 3 horas la gente puede optar por inscribirse a Novo y venir al proceso de entrevistas, y después ahí seleccionamos a los que más nos gustaron. Mirá. ¿Y cómo en el futuro
sea, ahora arranca el 2025. ¿Cómo en el futuro? ¿Qué esperan para Novelaus? Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es un solo programa. O sea, ahora nosotros tenemos el programa de lanzar tu startup. Vamos a seguir con ese programa. Lo que vamos a hacer es potenciarlo, ¿viste? O sea, Más potenciar alumnos. el core, claro, exacto. Más emprendedores, pues con más emprendedores vamos a poder empezar a crear distintas cosas, digamos, que en el volumen tienen sentido, ¿no? Entonces una oferta mucho más jugosa. Y después, por otro lado, también lo que estamos construyendo a la par es toda una plataforma en donde el emprendedor, digamos, va definiendo todo el modelo de negocios a través de esta plataforma. Y esta plataforma tiene conexión con ciertas herramientas de inteligencia artificial, digamos, en principio con ChatGPT, pero bueno, se van a ir sofisticando, en donde a medida que vos vas definiendo el modelo de negocios, etcétera, vas teniendo como feedback en tiempo real en cada uno de los componentes. Y vamos a empezar a automatizar ciertos trabajos que hoy el emprendedor tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, haces entrevistas orientadas al problema, ¿no? Entonces vos tenés que tener la entrevista, tenés la transcripción la tenés que analizar, de ese análisis tenés que extraer los insights, etcétera, ¿no? Entonces queremos armar en esta misma plataforma, que ya lo estamos haciendo, toda una parte en donde vos pegues la transcripción y automáticamente te detectemos como, che, en esta entrevista que hiciste, estos fueron los insights principales y esto te generan estas oportunidades de soluciones potenciales, por decir algo, ¿no? Y también, por ejemplo, automatizar la generación de tu oferta, de tu landing page, la generación de, no sé, un pitch deck, de un elevator pitch. Bueno, y así como muchas tools, digamos, que vamos a poder ir generando para al final ahorrarle tiempo al emprendedor, mejorarle su análisis y al final hacer que el 0 a 1 sea lo más rápido y lo más fácil posible dentro de lo quilombo y complicado que es, ¿no? Porque al final que es lo que es. Que este es un gran aprendizaje del Nova anterior, donde quizás estábamos como haciendo una software factory, pero siempre persiguiendo otros proyectos, queriendo lanzar un producto, como básicamente no desperdiciando, pero digo, dividiendo el foco en muchas cosas. Y ahora es como no, o sea, más de lo mismo, pero mejor, con más foco, mejor ticket, mejor a nivel operativo. O sea, como no decir, che, listo, ya hicimos un año de esto, ahora lancemos otro programa, sino como sigamos por este rumbo hasta sentir que es lo suficientemente bueno como para que funcione recurrentemente y recién ahí pensaremos en qué más valor podemos aportar. Claro, muy enfocado. Exacto. O sea, por ahí se nos ocurre. Tenemos ideas de otros programas, la típica de los emprendedores, tenemos dominios comprados para otras cosas que queremos hacer. Pero, 40 dominios tenemos. pero tipo, por ahora, por más que tenemos muchos shiny objects por agarrar, como no. O sea, esto es lo que está funcionando, esto es lo que nos copa. Sigamos por este rumbo, no nos movamos ni una coma y el tiempo nos dará para hacer todo lo otro. Bien. Me gusta mucho el enfoque como de programa y rodearlo de herramientas, de tools que les sirvan. Ahí nombrabas alguna tool con AI. ¿Qué pasa con eso? Las startups van a tener todas AI, lo necesitan para poder vender, para poder levantar inversiones. ¿Cómo ven la tendencia esa en la creación de startups? Yo creo que es una tecnología que sin duda, tipo, pone en la mesa, tipo, herramientas que te permiten un aumento de la productividad, o sea, donde vos apliques AI probablemente saques algo que esté bueno, ¿no? El tema es en qué, ¿no? O sea, y ese es el punto siempre de nuevo, o sea, que toda esa tecnología se use realmente para resolver un problema o satisfacer una necesidad de una forma mucho mejor a como hoy ese cliente lo está haciendo, ¿no? Claro. Entonces, sin duda es algo que va a estar y que se va a aplicar en casi todo. El tema es ser inteligente en saber en qué, ¿no? No es tanto la tecnología, sino el problema que resuelvas, ¿no? Después también estamos en la etapa de cualquier nueva tecnología que se arma como una moda, una burbuja, donde salen proyectos. El último batch de Y Combinator, el 80% de las startups eran de AI. Claro. Pero la mayoría son wrappers, ¿viste? O sea, como que no son AI, son Sí. chat GPTs dibujados. Sí. Entonces, como que también estamos descubriendo, creo yo, cómo se utiliza. Incluso las mismas empresas de AI están descubriendo para qué cosas se puede usar. Entonces, yo creo que es como blockchain. Estamos a años de realmente ver todo lo que se puede hacer y todos los lugares donde va a cruzar, pero sin dudas que es algo que va a amplificar nuestra vida. O sea, negarlo y estar en contra o no querer entenderlo es como, no tiene sentido, ¿viste? O sea, al contrario, es algo que si lo usás para el bien nos hace mucho más poderosos. De hecho, en Nova hay muchos proyectos que ya están haciendo cosas con AI y espectacular, o sea... ¿Quieres contar alguna que Sí. que surgió? Sí, por ejemplo, bueno, lo comunico, ¿no? De ponerle Jay, Sí. está armando una herramienta que está armando como una beta cerrada, pero por ahí cuando se publique el podcast ya esté abierta, que lo que está haciendo básicamente es, él tiene una agencia en marketing y pasa mucho tiempo
creando anuncios, optimizando las campañas en Google AdWords, por ejemplo. Y lo que quiere armar es una herramienta para que te cree automáticamente los anuncios de Google AdWords desde el copy del anuncio, desde toda la estrategia más de, bueno, creo un anuncio para este nicho específico, otro a este anuncio, todo lo que es optimización de anuncios, o sea, pongo a competir los anuncios y la AI automáticamente, en función a las métricas que va recolectando, decidir un poco dónde va metiendo el budget para ir optimizando, digamos, eso en el tiempo. Entonces eso es algo que, de nuevo, para mí es un super caso. Jay es un emprendedor de la puta madre, que les recomiendo también que lo entreviste en algún momento, que me parece buena persona también para charlar. Arrancó, bueno, él ya había armado una startup, tuvo como un éxito ahí, tenía una agencia en marketing y arrancó el programa solo con una idea que iba por otro lado. Después se dio cuenta un poco con las entrevistas, descubriendo un poco necesidades y problemas, que el foco era este que les comenté recién. Armó una oferta, una landing page, lo que fuera, salió a vender a las mismas personas que había entrevistado, logró conseguir ahí 4 o 5 ventas de personas que le pagaron antes de construir el software. Y recién ahí me dice, che, Dami, Tommy, necesito CTO, o CTO o una agencia o alguien que me ayude a construir el producto porque ya tengo gente que me lo pagó. Y ahí un poco moviendo la red de Novo, el club de fundadores, etcétera. Logramos conseguirle, digamos, una persona, un CTO, una persona que había hecho el programa de Novo hace un tiempito, que estaba en búsqueda de proyecto, y lo logramos matchar con él, y ahora se asociaron, están ya armando el MVP, lo lanzan ahora, y van a empezar a probar con estos primeros 5 clientes que ya tienen, y a partir de ahí, bueno, seguir expandiéndolo. Ese es un ejemplo. Claro, dos emprendedores que se conocieron en 3, o sea, uno vino a la primera edición, otro a la cuarta, y el proyecto, el de la primera edición, no arrancó, pero seguía con ganas de emprender, y dentro de la misma comunidad como que hicimos ese match. O sea, entrevistó a varias personas, pero se terminó quedando con Dani, que bueno, se ve que hubo mucho a piel entre los dos. Y es muy lindo ver como, dos personas que quizás no se iban a conocer por nada en el mundo, nosotros pudimos como hacer que se encuentren por algo que a los dos los movía, y bueno, y ahora que estén trabajando. Una locura. Me gusta, muy bueno. Che, ¿y qué pasa con esto de contar las ideas? Uno quizás tiende a decir, no, yo me la guardo, me la van a robar, lo van a hacer antes que yo, pero lo que se aconseja entiendo que es contarla, ¿cómo es? Tú publicaste algo en LinkedIn, ¿no? El otro día justo Lo vi. hice un post en LinkedIn sobre eso, de que dije, tipo, si alguien, que me ha pasado, si alguien me pide firmar un NDA antes de charlar, ya para mí es un red flag total del mindset de esa persona, de la mentalidad, porque es una persona como que tiene mucha escasez en la cabeza. NDA? Un NDA, para el que no sabe, bien Dami, es un Non-Disclosure Agreement, que es básicamente un contrato que dice que todo lo que vamos a hablar va a quedar acá, es privado, vos no te puedes hacer cargo de mi idea o lo que fuera, que protege como el hecho de que, bueno, charlemos y vos no me puedas robar. Pero la verdad es que es muy tonto pensar que te van a robar la idea, porque piensen que de por sí querer emprender es difícil. Entonces siempre tiene que haber una motivación muy fuerte para emprender. Entonces si yo estoy emprendiendo, hubo una fuerza que me llevó a emprender, que probablemente fue el proyecto que estoy haciendo o con quién estoy emprendiendo. Entonces, si vos lo pensás de un punto de vista lógico, es casi improbable que alguien que está charlando con vos escuche una idea y de repente quiera girar toda su vida en torno a eso que acaba de escuchar. O sea, es casi ilógico. De hecho, yo una sola vez, después de hablar con 5.000 emprendedores, escuché a alguien que le robaron una idea, que realmente habló con alguien y a las 2 semanas esa persona le copió todo. Pero una en 5.000. En las otras 4.999 era una buena decisión contar tu idea, porque cuando vos la contás, el humano, por lo menos para mí, por naturaleza, siempre es más fácil verle lo malo que lo bueno. Entonces, si vos contás mucho tu idea, vas a recibir muchos motivos por los cuales no hacerlo. Si vos vas dándote cuenta que esos motivos no existen, o son pocos, o lo que fuera, te estás dando cuenta también que es una idea imbatible que vale la pena. Y siempre escuchar como perspectivas distintas, o gente que por ahí no conoces de nada, pero es de la industria. O sea, como digo, difícilmente alguien por escucharte, o sea, no sos tan importante, tu idea no es tan buena. Aparte, una idea no vale nada, después hay que ejecutarla. Y si vos sos la mejor persona para ejecutarla, en el fondo vas a terminar ganando vos. Y si tu idea es tan fácil de copiar, tampoco es una buena idea. Entonces, como que hay muchas cosas que si las analizás te das cuenta que es medio estúpido pensar que contar una idea te va a tener algún problema. Todo lo contrario. Y el pro que tiene de contar ideas es al final que te vas a conectar con gente que es copada, es piola, y esa gente tal vez te va a conectar con gente que tal vez es afín a tu idea o porque emprendió algo parecido o lo que fuera. Entonces, en el mejor de los casos, o vas a conseguir un potencial socio, un potencial cliente, un potencial mentor o lo que fuera, que va a hacer que tu idea, digamos, puedas llevarla a cabo, ¿no?
El punto es que la pensar en abundancia siempre genera mucho más resultado que pensar en la escasez. O sea, siempre pensar que te van a robar, que te van a estafar. Tipo, la gente que tiene esa mentalidad, ¿viste? O sea, hay que pensar en positivo, digamos. Perfecto. Y para ir cerrando, ¿qué consejos le darían a alguien que está escuchando que quiere emprender? ¿Qué le dirían? ¿Hacemos uno cada uno? Dale, ¿Arranco? agarra Dale. ahí. Uf, ¿qué consejo le daría? Que arranque, o sea, que empiece, o sea, que no le dé tanta vuelta. Como que al final nos quedamos, eso, lo que hablamos un poco al principio también, ¿no? Imaginando en nuestra cabeza cuando la gran idea No o que esperar el se momento dé. perfecto. No esperar el momento perfecto, o sea, porque nunca lo ves al final, porque siempre algo te va a faltar, ¿viste? Entonces yo creo que como empezar de a poquito. No es que necesitas como renunciar a tu trabajo o irte a vivir a otro país para emprender, sino que puedes hacer pequeñas cositas, acciones que te van a ir llevando y te van a ir poniendo en movimiento. O sea, empezar. Perfecto. Y por mi lado diría, complementando a eso, pero es un consejo diferente, que es la mejor forma de aprender a emprender es emprendiendo. No es ni yendo a la facultad, ni viendo videos. O sea, te dan cosas, pero después la realidad de emprender y las skills que necesitas para ir de 0 a 1 con un negocio, solo las aprendés haciéndolas, equivocándote y resolviéndolo. Entonces, cuanto más demores, cuanto más caigas en, no, me falta saber esto, me falta ver este video, me falta este podcast, me falta... Como que si caes en esa del conocimiento... Después te va a pasar que cuando te sientes a ejecutar, vas a ser nivel 1 como emprendedor. Entonces, cuanto antes seas nivel 2 como emprendedor, antes vas a estar avanzando. Y de nuevo, no hace falta hacer grandes apuestas, no hace falta renunciar a la facu, no hace falta renunciar al trabajo. Empezá con tus tiempos libres y cuando vayas chocándote contra problemas, resolvelos y quizás te das cuenta que de repente tenés entre manos algo que funciona, que arranca a facturar y ahí de última tomás la decisión de liberarte de otras cosas. Pero antes de eso, podés tirar tranquilo en la comodidad de tu hogar, sin romper nada y aprender, porque al principio te vas a equivocar mucho. Entonces, cuanto antes te equivoques, antes aprendés, cuando antes aprendés, antes avanzás. Entonces, nada, no darle tantas vueltas. Pero si querés ahorrar tiempo y dinero, puedes entrar a Novo Labs. Te por vamos a decir lo esperar mismo. con los brazos y el corazón Exactamente. abierto, como siempre. Estaremos con mucho gusto. Y para ir cerrando, última pregunta también que quiero responder a cada uno. Antes de mi tirón, no sé si querés decir el mismo. Alguien que quieren que ver acá en el podcast para que entrevistemos. Antes vos nombraste a una persona. Yo le decía a Jay Prada. Me parece alguien súper piola para charlar, que tiene una linda historia. Vamos a darlo. Sí. Vamos a ver si se te ocurre a alguien. Estoy pensando... Se me ocurren muchos, o sea... Mientras pensás, Sí. la gente que está mirándolo, Que se suscriba. Por favor. En pincha YouTube, ahí el síganos en botoncito. Spotify, que le den a la campanita, por favor, así se enteran de cuando hacemos un programa. Y síganos en redes, como detrás de puesto.podcast, en nuestros perfiles de LinkedIn y el LinkedIn de detrás del puesto. ya se abrió. Y ya tengo el nombre, después de la publicidad. Nicolás Francese, que es otro ex emprendedor de Novo, que también empezó con una idea nada que ver, armó una solución que ahora está facturando como 10K por mes, una solución de Sales Machine se llama, y tiene un montón de cosas curiosas, como por ejemplo que fue jugador profesional de fútbol, jugó en River en la era Gallardo, o sea, tuvo una barbería, la vendió, o sea, como que es un pibe que si es Pasó para por contar todo. anécdotas te puede estar tirando hasta las 6 de la mañana, así que Me creo que encantó. es una charla muy divertida y es un tipazo. El único punto es que vive en Mar del Plata. Sé que la novia vive acá, así que hay que engancharlo cuando venga a ver a la novia a Buenos Aires. Le vamos a escribir. Bueno, Vamos. muchísimas gracias a ambos. Ya la gente ya sabe que puede ganar en Labs, puede escuchar los próximos episodios de Detrás del Puesto. Gracias nuevamente, un placer. Y bueno, esperamos verlos pronto nuevamente. Muchas Hermoso. gracias. El placer es nuestro. Chicos. Ojalá Gracias. que hayan sentido que el tiempo valió la pena. Lo valió.